Vamos abriendo la palabra del Señor en el capítulo 41. Capítulo 41 de Génesis. Como lo habrán notado, este capítulo es bastante extenso. Tiene 57 versículos y hemos optado por dividirlo en dos partes. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 1 al versículo 37. Y la próxima clase estaremos viendo del 38 al 57. Acompáñenme por favor en una breve oración, primero que todo. Inclinemos allí nuestros rostros. Padre, agradecidos estamos contigo por tus misericordias, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras falencias que son tantas. Gracias por Cristo morir en la cruz. Gracias por el pacto de gracia, como lo acabamos de ver en la clase de confesión de fe. Gracias por esa condescendencia tuya, porque nosotros nunca podríamos alcanzar la recompensa de la vida por nosotros mismos. Gracias por ser tan condescendiente, tan misericordioso. Gracias porque colocaste a tu Hijo en el lugar nuestro para que Él recibiera el golpe que nosotros merecíamos y habernos justificado solamente por su sacrificio, solamente a través de la fe. Ahora podemos confesar que somos tus hijos y que tenemos vida eterna, única y exclusivamente por ese sacrificio, por esa sangre derramada de tu Hijo en la cruz. Padre, pero síguenos ayudando, por favor, sigue edificándonos para corresponder ahora que hemos sido salvos a esa gracia, a ese amor tan grande que tú has tenido para con nosotros. Ayúdanos a obedecerte por puro amor, en vista de lo que ya has hecho por nosotros. Que cada día aborrezcamos más al pecado, nos aborrezcamos más a nosotros mismos y únicamente confiemos en Cristo y únicamente anhelemos a Cristo en lo más profundo de nuestra vida, porque Él es verdadero pan, verdadero alimento. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la luz, Él es la puerta, Él es la resurrección y la vida. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Gracias pues te damos. Síguenos ayudando en estas clases de este libro que tú inspiraste. Gracias te damos. Amén. Amén. Bien, oramos entonces nuestra Biblia allí en el capítulo 41. Se nos está acabando el libro. Por cuestiones de tiempo hoy vamos solamente a leer. Les invito a leer el último versículo del capítulo 40 y vamos a leer inicialmente el versículo 1 del capítulo 41. Los demás textos los iremos leyendo y desarrollando a medida que vamos allí desarrollando los encabezados. ¿Estamos allí todos? Versículo 23 del capítulo 40. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río. Gracias damos a Dios por su bendita y gloriosa palabra. Y recapitulando un poco en vista de las personas nuevas que están aquí, podemos recordar la vida de José y podemos decir que
es uno de los personajes más queridos a lo largo de todas las épocas, en todos los cristianos, ¿cierto? Es uno de los personajes bíblicos que más se recuerda, más se tiene en la mente. He visto personas que han llorado únicamente viendo la historia de José, cómo les impacta su vida. Y podemos aprender de José hasta donde hemos visto muchas cosas, entre ellas la humildad que él ha manifestado a pesar de sus problemas, la perseverancia también que ha mostrado en estos momentos difíciles, su resistencia, cómo él huye de la tentación. Esta tentación que vimos en el capítulo 37, en capítulo 39, perdón, tuvo que haber sido para José una tentación muy grande. La esposa de Potifar tuvo que haber sido una mujer muy hermosa. Él era el jefe de la guardia de Potifar, y estos hombres no se casaban con cualquier mujer. Para casarse ellos tenían estas mujeres prácticamente que pasar primero por un concurso de belleza y así ser elegidas por ellos o ser dadas a ellos por esposas. Podemos aprender también de la vida de José, su ética del trabajo. Él es un hombre que trabaja donde quiera que lo ponen, él trabaja allí perseverantemente. Podemos aprender también de José la capacidad que él va a tener para perdonar a sus hermanos, para perdonar a las personas que le hacen daño, a pesar de ese gran daño que en realidad le han hecho. Pero a pesar de todo esto, hermanos, recordemos que tenemos que tener mucho cuidado de no perder a Dios de vista en todo este relato y su divina providencia. El gran héroe de la historia no es José, es Dios. Es Dios quien está orquestando todo para sus propios fines, para sus propios propósitos. Eso lo va a reconocer el mismo José en el capítulo 50, en el versículo 20. Él va a terminar diciendo allí, vosotros, hablando de sus hermanos, él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y está hablando allí tanto de los egipcios como de ellos y de otras naciones que vinieron y fueron salvas por lo que Dios hizo en Egipto a través de José. Entonces el gran héroe de la historia es Dios orquestando allí todo para su propio fin, para su propia gloria. Es con el propósito de él cumplir esa promesa que Dios había hecho ya en Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces todo lo que está pasando aquí no es producto de la casualidad. Ya Dios había anunciado a Abraham que su descendencia sería esclava en la tierra. Si se acuerdan en el capítulo, en la tierra de Egipto, ellos serían esclavos allí durante 400 años. Eso se lo dice Dios a Abraham en el capítulo 15, en los versículos 13 y 14. No los vamos a ver, pero espero que los recuerden. Allí cuando Dios hace un pacto con Abraham, él le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será esclava por 400 años en tierra de Egipto, ¿cierto? Pero ellos al final de esos 400 años, él también les promete que ellos van a salir con grandes riquezas y Dios va a juzgar lo que esta nación va a hacer con su pueblo. Dios va a juzgar con esto también la idolatría grande de Egipto y el sometimiento tan áspero que ellos iban a sufrir en manos de ellos. Acuérdense que después, ya en la época de Moisés, se va a levantar un faraón que no se va a acordar de José, que no lo va a reconocer, y él va a someter a duros tratos a la nación de Israel, ¿cierto? Allí donde iba a nacer el Mesías prometido. Así que, hermanos, no olvidemos que la Biblia es la historia de Dios. Es la historia de Dios y de su Hijo. Es Dios obrando para su propia gloria. No es nuestra historia en ese sentido. No somos los actores principales. José no es el actor principal. José es un actor secundario que Dios utiliza para cumplir su voluntad. Su voluntad. Y eso no lo podemos perder de vista. La Biblia no trata de nosotros. Aunque en muchas iglesias parecería que sí trata de ellos, ¿cierto? Sí trata de las personas. En muchas iglesias hablan de un Dios pequeñito y de un hombre grande. Saltan al hombre, rebajan a Dios. Muestran a Dios como si Dios fuera un perrito faldero, ¿cierto? Que está para cumplir la voluntad de su amo, ¿cierto? Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios tiene grandes cosas para ti. No importa cómo las personas estén, en qué condición espiritual, a todos les profetizan lo mismo.
Pero la Escritura no se trata del hombre, se trata de Dios. Se trata de su Hijo Jesucristo y de su gloria. Por eso es que Dios permite inclusive que ellos vayan a Egipto, porque Dios quiere juzgar la idolatría de Egipto y quiere empezar allí, mostrar la grandeza de su nombre con los prodigios que Dios va a hacer en tierra de Egipto y después que cuando los va a sacar a el desierto. Vamos a ver 4 cositas, hermanos, aquí en este pasaje del versículo 1 al 37. Vamos a ver básicamente 4 cosas. Primero, vamos a ver los sueños de Faraón, los versículos del 1 al 8. Vamos a ver que este texto comienza como comenzó el anterior, como comenzó el capítulo 40. Los sueños de Faraón, versículos del 1 al 8. Número 2, vamos a ver a José sacado de la cárcel para interpretar los sueños de Faraón, los versículos 9 al 14. Vamos a ver allí que por fin José va a salir de la cárcel, va a salir con un propósito. El mismo Faraón lo manda a buscar. Su tiempo de libertad ha llegado. Eso lo veremos del versículo 9 al 14. En la parte número 3 vamos a ver a José interpretando los sueños de Faraón, del versículo 15 al 32. Y número 4, vamos a ver el consejo de José a Faraón, los versículos de 33 al 37. Él tiene un propósito, él interpreta los sueños de Faraón, pero más que ese propósito, tiene otro propósito para así cumplir la voluntad del Señor. Ahora, nosotros recapitulando la vida de José, también nos podemos dar cuenta que la vida de José es como una U. Imagínense una U comienza, baja, vuelve y sube y se pone otra vez a nivel. Solo que la vida de José, esa partecita que va a subir más que la otra partecita de esa U. En cuenta la U, esta parte va a subir más. Y la vida de José en ese sentido es similar a la vida de otro hombre en la Escritura. ¿Se acuerdan de quién? De Job. Cuando leemos la historia de Job, ¿cómo comienza la historia de Job? Comienza diciendo que había un hombre sin igual, ¿cierto? Ese era Job, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y comienza describiendo allí lo que él tenía, 500 yuntas de bueyes, 7,000 ovejas, en fin, comienza a describir allí lo que él tenía, ¿cierto? Pero vemos que él sufre un descenso, llega hasta abajo. Lo que veíamos ahorita, la simiente, Satanás mismo, ¿verdad? Pero obviamente por la providencia de Dios permite que Job llegue abajo, pero luego ¿qué va a pasar en el último capítulo? Otra vez Job sube, y sube con una bendición mayor que con la que inició. Es la vida de nuestro Señor Jesucristo también. Como dice Filipenses que estaba Cristo al principio con Dios, ¿cierto? Estaba con Dios, dice Juan 1:1. Jesús estaba en el principio con Dios, ¿cierto? Y Filipenses 2 dice que él estaba delante de Dios, era igual a Dios. Pero ¿qué pasó? No estimó eso como cosa que aferrarse, y él se humana. Y estando en esa condición, ¿qué hace? Se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Y después, ¿qué pasa eso? ¿Dónde vuelve otra vez Cristo? Sube, es exaltado otra vez. Y así es similar la vida de José. Acuérdense que José, él nace con muchos privilegios, él es amado por su padre le regala hasta una túnica de colores en señal de que era su privilegiado, pero él desciende, él es vendido, sus hermanos se llenan de ira contra él, lo venden por 20 piezas de plata y ahí comienza su descenso. ¿Hasta dónde llega? Hasta ser vendido por esclavo en la casa de Potifar. Bueno, y hasta allí uno diría, bueno, José, pero no te ha ido tan mal. Eres un esclavo, es cierto, estás en tierra ajena, es cierto, pero eres esclavo en la casa de un hombre prominente. Potifar no es cualquier personaje, él es el jefe de la guardia de Faraón. Hasta ahí uno diría, bueno, no te ha ido tan mal, ¿cierto? Eres un esclavo, pero un esclavo en la casa de un hombre prominente. Pero ¿qué pasa? Que él va a descender más. Su belleza va a ser un problema, su belleza física, ¿cierto? La esposa de Potifar pone los ojos en él, le dice que duerma con él, pero él no quiere, y él es entonces acusado injustamente y llevado a la cárcel. Allí nos encontramos, allí lo dejamos, ¿cierto? En el capítulo 40, él siendo olvidado, Dios manda a estos 2 hombres también providencialmente allí, les manda 2 sueños, ellos no saben qué significa, José los interpreta, tal como José lo interpreta, así sucede, dice el texto.
Pero el último de eso, del texto, en el versículo 23, dice que el copero, que fue el que quedó vivo de allí, de esos dos, no se acordó de José, sino que le olvidó. Lo olvidó. Y ahí lo dejamos, ¿cierto? Ahí lo dejamos, prisionero, siendo olvidado por el jefe de los coperos. Pero en el versículo 21, perdón, en el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 41, ¿cómo comienza nuestro texto? Los invito a que me acompañen allí. Y esto es los sueños de Faraón, versículos del 1 al 8. Leemos. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Notamos que este capítulo comienza, como les dije ahorita, como comenzó el anterior. El relato de 2 sueños, en este caso, son 2 sueños que va a tener una misma persona, va a ser Faraón de Egipto. En el caso anterior eran 2 sueños, pero tenidos por 2 personas también distintas. ¿Y qué es lo que ve Faraón? Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas. Este es el relato que Moisés está trayendo. Él dice junto al río, ni siquiera menciona ese río. Ese río, obviamente ese río, ¿cuál? El río Nilo, ¿cierto? Él no lo menciona. Moisés sobreentiende que la audiencia a la que él está escribiendo, los israelitas en el desierto, ellos saben cuál es ese río. De hecho, es el río más largo del mundo. Son 6.650 kilómetros aproximadamente que tiene este río. Es el río más largo del mundo. Es el rey de los ríos, por decirlo así. Dice, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas. Usted ha visto vacas gordas, ¿cierto? Hermosas. Vacas que provocan comerlas, ¿cierto? Los que somos carnívoros. Esto obviamente ya por lo que vamos a mirar es símbolo de la abundancia, de la opulencia, de la bendición, de la prosperidad que iba a tener Egipto. Ya lo sabemos por lo que vamos a ver en los versículos posteriores. Ya tenemos todo el relato completo de la Escritura, ¿cierto? Otra vez, hermanos, estos sueños, como los dijimos en la clase anterior, fueron sueños específicos que Dios da en un momento específico, ¿cierto? No es que ahora vamos a soñar, entonces, bueno, ¿qué significará esto? Ya dejamos claro eso en la clase pasada. Y el versículo 3 dice, y que tras ellas subían de río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, es decir, flacas, pero bien flacas. Es como usted decir, o en términos coloquiales, a esas vacas se les podían contar las costillas de lo flacas, de lo feas, ¿cierto? Esto era un contraste totalmente con las vacas, con las 7 vacas primeras, esas vacas hermosas, ¿cierto? Estas eran totalmente distintas, vacas feas, flacas. Dice, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. ¿Qué escena esta tan tremenda? Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Hermanos, esto es como una especie de canibalismo bovino. O sea, estas vacas feas se paran junto a las bonitas y comienzan a comérselas, a devorárselas, dice Moisés aquí en el relato, ¿cierto? Era una especie de canibalismo bovino, era una escena horrible. ¿Y qué pasa? Y despertó Faraón. ¿Cuántos han tenido pesadillas aquí? Muchos, ¿cierto? Muchos en nuestra vida hemos tenido pesadillas, ¿cierto? Cosas que parecen reales. Y Faraón se despertó y bueno, como que pensó, bueno, al menos era una pesadilla, es un sueño feo, pero es una pesadilla, ¿cierto? Como que no le prestó mucha atención, dice que se despertó, lo más probable es que haya dicho, bueno, al menos era una pesadilla, fue algo feo, pero gracias a Dios desperté. Así nos ha pasado a nosotros, ¿cierto? Muchas veces en esas pesadillas nos van persiguiendo como que a punto de matarnos y cuando ya nos van a matar como que despertamos y, uy, menos mal, era una pesadilla. Pero era tan real. Y eso es lo que le está pasando aquí a Faraón. Y él no le presta mucha atención. ¿Y qué dice el versículo 5? Se durmió de nuevo. Como quien dice, bueno, era solo una pesadilla. Se relajó, el corazón otra vez volvió como a su palpitación normal. Porque hasta en el sueño el corazón a uno se le acelera. Es algo tremendo. Dice, se durmió de nuevo, pero ¿qué pasa? Va a soñar la segunda vez. Y ahora en este caso,
Dice que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Un sueño similar al primero, pero ahora acá con unas espigas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Ahora era una especie de canibalismo vegetal. Eso no existe, pero es una manera de yo hacerme entender delante de ustedes. Y dice, y despertó Faraón nuevamente, y he aquí que era un sueño. Era sueño. Ya 2 veces, ya la cuestión ya no era como que tan sencilla. 2 veces soñar lo mismo. Esto no podía ser producto de la casualidad, pensaría Faraón. Miren el versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Estaba intranquilo Faraón. Lo más probable es que Faraón a lo largo de toda su vida había tenido muchas pesadillas. Había tenido muchos sueños así feos, desastrosos. Es lo más probable, así como nosotros también los hemos tenido. Pero nada como esto. Esto era algo inusual. Esto no eran simplemente sueños así como bueno, cuando dicen por ahí que nos llenamos mucho de frijoles, nos comemos una bandeja paisa, nos acostamos muy llenos y entonces dicen por ahí que las personas sueñan mucho. Esto no era lo que le estaba pasando a Faraón. Estas pesadillas eran reales, estos sueños eran tan vívidos, tan expresivos, que esto lo dejó perturbado. Mire cómo dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, o sea, él no dejó pasar esto era algo inusual en su vida. Podemos de pronto mirar en el contexto de Faraón, ellos creían tantas cosas, hasta el día de hoy creen tantas cosas, ¿cierto? Ellos creían en un sinnúmero de dioses. A propósito, eso es lo que Dios va a hacer en las 10 plagas que les va a mandar a Egipto. Es un ataque prácticamente a cada uno de los dioses que ellos tenían y muchos más. Y tal vez él pensaría, bueno, los dioses me quieren decir algo, los dioses me quieren transmitir algo. El futuro, tal vez ellos me quieren decir qué va a pasar, pero ¿qué significan? No sé, no tengo la menor idea qué significan estos sueños. Y eso lo perturbó, eso hizo que su espíritu se agitara allí, como dice, iniciando el versículo 8. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y qué es lo que él va a hacer? Al final del texto nos lo dice. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas él se va a encontrar con algo triste. ¿Qué dice el texto? Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Dicen algunos comentaristas que Egipto va a desarrollar prácticamente esta ciencia de interpretar los sueños. Ellos tenían libros de interpretar símbolos. Si tú sueñas con esto, significa esto. Lo mismo que usted se puede encontrar aquí en el centro, ¿cierto? Aquí cuando les regalan un papelito, le interpreta sus sueños, tal y tales cosas. Eso no es nuevo, nada nuevo hay debajo del sol, como dice la misma escritura. Tal vez él hace uso de eso, por eso llama a estos magos, a estos sabios, según la carne, para que le interpreten ese sueño. Él está perturbado, él no sabe qué significa, sabe que es un mensaje importante, pero ¿cómo lo puede descifrar? No hay quien le pueda interpretar los sueños a Faraón. Hermanos, y mirando aquí, esto es lo que prácticamente sucede cuando Dios envía su palabra a los incrédulos. Ellos no saben qué significa. Acuérdense que la palabra de Dios se discierne solamente espiritualmente, dice allí en 1 Corintios 2:14. Las palabras de Dios son locura, el hombre no las puede entender. Eso también nos hace eco, ¿se acuerdan? Bueno, nos hace eco obviamente a la historia más adelante que va a pasar Daniel también con Nabucodonosor. Es una historia casi que paralela a este hecho, ¿cierto? Cómo Dios va a utilizar también eso, cómo le va a hablar a Nabucodonosor en sueños, pero él tampoco va a saber qué significa. Y Nabucodonosor va a estar en graves problemas aún más que Faraón, porque él ni siquiera se acuerda que sueña. Entonces eso nos hace eco, pero también nos hace eco, hermanos, ¿se acuerdan a Felipe y el eunuco? ¿Cierto? ¿Qué pasaba con el eunuco? Él iba leyendo el profeta Isaías, se le acerca a Felipe y le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué dice el eunuco? ¿Cómo voy a entender
¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Se necesita, hermanos, siempre del cristiano, de aquel que entiende las verdades de Dios para enseñar, aquel que ha discernido la verdad de Dios para explicar. Y esa es una responsabilidad de nosotros, iglesia. Vale la pena hacer este paréntesis aquí. Tenemos que estar preparados nosotros estudiando las Escrituras para enseñar las Escrituras, para explicar las Escrituras. Acuérdense que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo, de Dios. Entonces eso es algo importante y es lo que está pasando aquí. Dios está hablando, Dios está revelando a Faraón lo que va a suceder, pero él no entiende nada, él no sabe qué significa, ni ninguno en su reino, en la carne, puede interpretar correctamente estos sueños. No había ninguno en su reino que pudiera interpretar. Se necesitaba la presencia del cristiano y en este caso el cristiano es José, y eso me lleva a mi segundo encabezado. José es sacado de la cárcel, ese es el motivo, esto es lo que propicia que José sea sacado de la cárcel, ¿cierto? Versículos 9. Entonces, ahí aparece el personaje que se había olvidado de José. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Entra en escena el jefe de los coperos que se había olvidado de José, acordémonos, después de tremenda interpretación y cumplimiento de todo lo que él le había dicho, así sucedió. ¿Y qué dice? Me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Por fin se acuerda este hombre de José, la providencia de Dios. José tenía que estar 2 años más allí encarcelado. Eso también era Dios probándolo, como lo leímos en la clase pasada en el Salmo 105. Dios lo probó y a la hora exacta que Dios tenía estipulado de que sacaran a José, fue que José fue sacado, ni antes ni después. Todo lo que Dios manda, hermanos, sucede a la hora exacta. Su hijo lo mandó, dice la Escritura, en el momento exacto, en el momento preciso. Dios mandó a su hijo en semejanza de carne para salvarnos. Ni antes ni después, eso es la divina providencia, es Dios obrando a lo largo de la historia en el momento exacto. ¿Y qué va a hacer Faraón? Obviamente Faraón está perturbado, ya lo hemos leído, y él está inquieto, él quiere saber qué significa. En el versículo 14 dice, entonces Faraón envió y llamó a José. Por fin José, hermanos, va a salir y va a estar en presencia de Faraón. Y va a entender José también con esto plenamente el propósito de Dios en su vida. Su momento ha llegado. En este sentido, él va a salir del anonimato. Él ha estado en el anonimato todo este tiempo. Dios le dio unos sueños hace 13 años atrás. 13 años, él era de 17 años cuando Dios le dio estos sueños, que él reinaría sobre sus hermanos también, pero él ve que pasa el tiempo, 13 años le tocó esperar para el cumplimiento de este sueño, entonces él va a salir de eso. Mientras preparaba este texto también miraba la paciencia que ha tenido nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Jesucristo fue exaltado, él bajó, fue humillado hasta lo sumo y ya fue exaltado, ¿cierto? Su nombre es sobre todo nombre, ante él se doblará toda rodilla, toda lengua lo tendrá que confesar delante de él, que él es el Señor. Pero hermanos, la gloria de nuestro Dios, de nuestro Rey, todavía está oculta. Nosotros lo sabemos por las Escrituras, confiamos en esa palabra del Señor, pero la gloria del Señor en cierta manera todavía está oculta. Todavía los impíos siguen maldiciéndolos y parece que nada pasa, ¿cierto? Lo aborrecen las personas y parece que nada pasa. Él tiene su día en que Él va a manifestar su gloria a todos los hombres. Pero admiro la paciencia de nuestro Señor, teniendo todo poder, estar sentado a la diestra del Señor,
siendo Dios todopoderoso. Y aún su paciencia, hermanos, cuando su gloria todavía está oculta a los ojos de los hombres, cómo Él todavía soporta esos vituperios, las injurias, cómo el mundo entero odia, cómo las personas que están en eminencia, en estos días veía comentarios, los que están de pronto ven noticias se dieron cuenta que esta semana, bueno, se cayó la ley de la eutanasia, ¿cierto? Prácticamente los que llevan el nombre de Cristo allí hicieron campaña para que esto se cayera, argumentando que Dios es el dador de la vida, pero veía ciertos comentarios allí tan despectivos, tan horribles. Estos cristianduchos quieren gobernar es con la Biblia y no con la Constitución, por ejemplo. ¿Cómo las personas menosprecian abiertamente a Cristo? ¿Cómo muestran su odio a todo aquello a lo que se llama bueno, a todo aquello que es vida, a todo aquello que Dios ha establecido? Dios es el que da la vida y Él es el único que tiene el poder de quitarla, ¿cierto? Y cuando una persona de estas, así por muy convaleciente que esté, se le da el derecho a que ella muera disque dignamente, eso es mostrando que la vida no vale nada. Ese es el mensaje que se manda. Están exaltando a los animales, la vida de un perro, eso sí se defiende. ¿Cuánto vale un perrito, un gato? Y no estoy en contra del maltrato animal, estoy en contra del maltrato animal, obviamente, no maltrato a los animales, pero el que lleva la imagen de Dios es el hombre. Es el hombre. Entonces la gloria del Señor está oculta. José, él va a ser exaltado, lo vamos a ver en la otra clase, y él va a ser conocido, ¿cierto? Pero aún nuestro rey en eso todavía va más allá que José. Jesucristo es exaltado, pero todavía las naciones no lo conocen. Todavía lo injurian, todavía lo maldicen. Pero llegará el día, hermanos, en que ese cielo se abrirá y aparecerá el Rey de la Gloria. Y todo mundo tendrá que confesar que Él es el Señor. Y eso será una turbación, el infierno mismo los esperará, hermanos. Y se darán cuenta lo terrible que es haber desechado al autor de la vida. Entonces el Señor siempre desciende, Él desciende más allá de José. Él es el verdadero y más perfecto José. Entonces lo sacaron apresuradamente de la cárcel, él se afeitó, obviamente 2 años en la cárcel. ¿Cómo estaría José? Una barba grande. Bueno, a los judíos les gustaba la barba, a los egipcios no. Ellos eran lampiños que se dice, ¿cierto? Se afeitaban, no gustaban mucho de los pelos. Él se va a presentar obviamente delante de Faraón. Faraón se creía un dios, él no se puede presentar de cualquier manera. Se dice que se mudó sus vestidos. ¿Qué vestidos tendría José en la cárcel? Pues dice, y vino a Faraón. Por fin José está en la presencia del mismo Faraón. Y vemos aquí también, hermanos, la providencia de Dios con José. Cómo Dios decide sacar a José de esta manera. ¿Se acuerdan? Él envía primero a la cárcel 2 hombres, ellos también tienen 2 sueños, Moisés se los interpreta, José se los interpreta para que llegara a este momento. Dios había podido sacar a José de otra manera, ¿sí o no? Eso lo sabemos por otros hombres que estuvieron en la cárcel. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, él está en la cárcel, la iglesia está haciendo oración por él, se le aparece un ángel. Este ángel le dice, Pedro, envuélvete sobre allí tu ropa, vamos a salir, y como que nadie te va a ver. Hasta la puerta se abre por el poder de Dios. Se abre, una puerta de hierro se abre y Pedro sale. La providencia de Dios obrando de esa manera. También más adelante vamos a ver a Pablo y Silas, están en la cárcel con un cepo en los pies, ¿cierto? Ellos están allí totalmente atrapados. ¿Qué manda el Señor? Un terremoto. Todas las puertas se abren, ellos habían podido salir, no lo hacen en ese momento. ¿Se acuerdan que hasta el carcelero de Filipo, que va a ser salvo, él se quiere matar porque quien dice, bueno, la vida, en ese entonces la vida de un preso era la vida de, si tú lo dejas escapar, tenías que pagar con tu vida, que ese preso se hubiese escapado, ¿cierto? Él se va a matar y Pablo le dice, no lo hagas, todos estamos aquí, mira. Pero, o sea, Dios había podido obrar de otra manera con José, sin embargo, lo hace de esta manera, ¿cierto? Y eso, hermanos, lo que quiero recalcar aquí es que eso es lo que dice la confesión de fe, nuestra confesión de fe en el capítulo 5 de la Divina Providencia, en el párrafo 3.
Dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, en este caso los está usando con José. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Lo que quiero que miren aquí es cómo nuestra confesión de fe va a la par con todo lo que dice la Escritura. La confesión de fe es sacada de la Escritura, ella está saturada de la Escritura. La confesión de fe no es la que nos dice que nosotros tenemos que creer, no, lo que nos dice es la Biblia. Solo que los de la confesión condensaron todo allí de una manera sistemática para que nosotros lo entendiéramos mejor. Entonces, ¿sí ve cómo va a la par lo que dice nuestra confesión con lo que vemos aquí? En su divina providencia, Dios hace uso de medios, usó al copero, al jefe de los coperos de Faraón para sacar a José de la cárcel. Su momento ha llegado, ya él está delante de Faraón. Y lo que vamos a ver en los versículos 15 al 32 es la interpretación de los sueños de Faraón por José. Mire el versículo 15. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños. Esa frasecita allí es como despectiva, ¿cierto? Faraón como no está todavía muy convencido, él mira a José y, bueno, como he oído de ti que interpretas sueños, ¿será que podrás interpretarme este sueño tan difícil? Aún ni mis magos ni mis hechiceros, ellos no han podido interpretarlo. ¿Será que tú podrás? He escuchado de ti que tú sí lo haces. Y versículo 16 dice que respondió José a Faraón diciendo, miren la humildad de José, no está en mí. Dios será el que dé respuesta a Faraón. Hermanos, José reconoce y sigue reconociendo, también lo vimos en el capítulo anterior, que él es solo una criatura de Dios, que solo el Dios Todopoderoso es quien da la palabra y solo a través de él se puede ser interpretada. ¡Qué humildad! La de José. Eso revela, hermanos, la actitud de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no quiere la gloria para él. No a nosotros, dice el Salmo 115, comienza el salmista diciendo allí, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Esa es la actitud de un cristiano verdadero. Él no quiere gloria, él reconoce que él es un pobre gusano, gusanos débil. Solo en Dios está el poder, no está en mí. Dios será el que dé la respuesta a Faraón. Este es un eco de Daniel 2:20, del capítulo 2, del versículo 27 al 28. Va a suceder algo similar. En el versículo 22 del capítulo 2 de Daniel podemos leer que Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Este es un eco tremendo de eso. Solo en Dios. Dios es el que revela los misterios. Él da la palabra y Él a través de su Santo Espíritu da la manera como la podemos entender. Faraón es un impío, todos sus reinos son impíos, ellos no entienden la palabra del Señor. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Qué horrible esto, ¿cierto? Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Versículo 21, esto es lo sorprendente, esto es lo que sorprendió a Faraón. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Tenían estas vacas en el sueño de Faraón la condición que muchos quisieran, ¿cierto? Comer y seguir siendo los mismos. ¿Se ha encontrado usted con esos flacos, cierto? Esos flacos que comen y bueno, pero ¿qué se te hace la comida? Oye, sigues puro hueso y pellejo, como dicen por ahí, ¿cierto? Solo hueso. Eso es lo que pasaba con estas vacas. Se comieron estas 7 vacas gordas, pero su apariencia era igualita, no cambiaba nada, ni 1 kilo siquiera subieron. Y el versículo 23,
y yo desperté, dice ahí el versículo 21, versículo 22. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de acontecer en estos 7 años. Lo que va a hacer, versículo 26, las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto de pronto a lo que no entendían los magos, creían que eran 2 sueños distintos, el sueño es uno mismo. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. El hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima, gravísima. Y el versículo 32, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Miren cómo José entiende la soberanía de Dios. El caso es firme de parte de Dios. Esto no es producto del azar. Esto no es que la lluvia dejó de caer, la tierra se volvió mala por sí misma y entonces por eso va a venir esta escasez. No, es que Dios ha determinado hacer esto. Y dice, y que Dios se apresura a hacerla. Eso es lo que significaba el doble sueño, ¿cierto? Es lo mismo que cuando sucedió el doble sueño que él le muestra a José. Significaba también que la cuestión era firme. Los 2 sueños que muestra a los dos, tanto al jefe de los panaderos como al jefe de los coperos, también muestra que el sueño también era firme, ¿cierto? Que eso venía de parte de Dios y si eso se iba a cumplir. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. La cuestión es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces aquí vemos, hermanos, la soberanía y la providencia de Dios obrando como Él quiere para sus propósitos eternos. Es Dios quien va a mandar hambre en la tierra, y es Dios quien va a traer entonces al pueblo donde van a ser la simiente prometida, lo va a traer a Egipto, y allí van a ser esclavos durante 400 años. Y ya por último, el último encabezado, el consejo de José a Faraón, versículos 33 al 37. José, hermanos, hasta aquí pudo haber interpretado su sueño, haberse devuelto a la cárcel. Este es lo que Dios va a hacer, tienen un tremendo problema, ustedes verán cómo lo resuelven. Y es más, yo quiero que vengan esos 7 años de escasez rápido para que me paguen todo lo que yo he sufrido aquí. Pero no vemos eso en José, ¿cierto? No vemos eso en José, lo vemos siendo un hombre transformado por la mano poderosa de Dios, un hombre que solo confía en Dios, que está alineado con Dios, para que Dios cumpla sus propósitos a través de él. Dios le había dado unos sueños, él interpreta, ya es la manera como Dios lo va a hacer en su divina providencia. Él no se devuelve a la cárcel, él tampoco pide, bueno, yo fui desterrado de mi familia, devuélvenme allá, él tampoco va a pedir eso, sino que le va a dar un consejo a Faraón. José tampoco aquí es un quietista, también, bueno, esto lo ha decretado Dios, Dios lo hará, quedémonos manos cruzados. No, él se pone activo, él va a aconsejar a Faraón, básicamente 5 cosas va a aconsejar a Faraón. Versículo 33, después de esto dice entonces, por tanto, aquí viene el consejo, número 1, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. ¿Quién va a ser ese hombre? Pues ninguno hay en todo ese reino como José, y este es el consejo que él le da. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Número 2, póngalo sobre la tierra de Egipto. Este hombre debe tener autoridad. Sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 34, haga esto Faraón. Y número 3, y ponga gobernadores sobre el país, es decir, gente que le vaya a ayudar a este hombre que va a ser puesto sobre toda la tierra de Egipto. Es una tarea bastante grande. No lo puede hacer él solo, dice, ponga gobernadores sobre el país
y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, es decir, va a subir los impuestos a un 20%, ¿cierto? Si tenemos un 100%, la quinta parte es un 20%. Entonces Él va a subir los impuestos, como dicen alguien por ahí, a veces son buenos, cuando se utilizan para cosas buenas son buenos, la Biblia nos manda a pagar los impuestos, aquí van a obrar para bien. Dice, en estos 7 años de la abundancia, y mire que Dios tampoco es un Dios injusto, en la abundancia es que se va a dar este impuesto, ¿cierto? Y número 5 dice, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Versículo 37 dice, y el asunto pareció bien a Faraón. El asunto pareció bien a Faraón. Vemos a un hombre activo en la obra de Dios, un hombre que trabaja en la obra de Dios, no es un quietista. Sabe que su momento ha llegado, pero él no se queda con las manos cruzadas. Él ha estudiado, muy probablemente ya sabe el idioma, 13 años allí, ya él sabe el idioma de los egipcios, ya sabe cómo es su cultura, cómo funciona, cómo están ellos, cuáles son sus ciudades. Él se está preparando. Acuérdense que Dios le dio unos sueños a él y él está en la expectativa de esos sueños. Él no es un quietista tampoco, ni es un fatalista. Fatalista es aquel que cree que ya como Dios lo hizo todo, entonces él no tiene que hacer nada. No. Vemos en José y podemos rescatar eso también de la enseñanza, como les dije al principio. José es un hombre que trabaja, es un hombre activo, es un hombre que se programa, es un hombre que estudia, es un hombre que se cuida también para nuestro Dios. Y el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo. Lo vamos a dejar ahí por hoy, hasta el versículo 37. Vamos a continuar en el versículo 38, la próxima clase, donde vamos a ver ya la exaltación de José. Es el clima de este capítulo, es el clima de este capítulo. Cómo se cierra este capítulo de manera maravillosa, todo lo que él va a hacer, y también vamos a contrastar esa vida de José allí con Cristo Jesús, cómo es tan parecido, cómo ese paralelo que vamos a ver en el otro, en la otra parte de este capítulo. ¿Cómo vamos a ver? Algo muy importante en José. Ya su momento ha llegado, él va a ser exaltado delante de Faraón, él va a tener todas rodillas, se va a doblar, todos los pueblos prácticamente se van a arrodillar delante de él, y él podría decir, bueno, ya mi momento llegó, ¿cierto? Ya tengo todo lo que deseé en mi vida, todo lo que he sufrido, ya Dios me lo está remunerando aquí. Pero vamos a ver en ese capítulo que no es así. Vamos a ver que José es un hombre de mucha fe. Él va a seguir llamando a Egipto la tierra de su aflicción. Él tiene la mente puesta en algo mucho más grande que no es el reino de Egipto. Él se va a parecer muchísimo a un hombre que va a venir varios siglos después, a Moisés, que dice el libro de Hebreos que él va a rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque tuvo como mayores riquezas los vituperios de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado. No es Egipto el fin de José, es la patria celestial. Es la patria celestial. Pensé que me iban a decir ese amén más entusiasmados. No es el fin nuestro las glorias temporales del pecado, mis hermanos. Dios nos ha llamado a algo muchísimo más grande, la patria celestial. La patria celestial donde veremos cara a cara a nuestro Señor y Rey Jesucristo. Pero ¿cómo tenían que identificarse los israelitas en el desierto con esta historia? Bueno, ellos tenían que identificarse con los sufrimientos de José. Ellos estaban también en un desierto áspero, Dios estaba trabajando con ellos allí, pero también dice Deuteronomio capítulo 8 que al final de esas pruebas que estaban pasando allí ellos en medio del desierto, ese final era que Dios quería hacerles bien, así como José. Ellos tenían que identificarse con esa historia, lo mismo para nosotros. La Biblia también habla de nosotros que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, y eso es lo que está mostrando aquí. Dios está anticipando eso con la vida de José, ¿cierto? Entonces de la misma manera aplica para nosotros. ¿Y Cristo dónde está en nuestro pasaje? Bueno, Cristo está en todo nuestro libro, ya lo hemos dicho. No hay otro tipo tan específico hasta aquí, tan paralelo con Cristo como José.
Ya les di la semana pasada por lo menos una docena de esos paralelos. Hay otros más que a la medida que vamos desarrollando los textos los vamos a ir resaltando. Pero Cristo está allí, hermano, Cristo está en la promesa. Acuérdense que ellos están en Egipto, ellos van a entrar a Egipto, todo este pueblo, 70 personas, van a salir un promedio de 2 a 3 millones de personas de aquí, pero es Dios obrando a favor de ese pueblo para enseñarles quién es Él, para que ellos aprendan quién es Él, para que ellos dejen de confiar en toda justicia propia y se aferren solo a Dios, así como José está aferrado solo a Dios, y ellos puedan crecer en esta fe. Pero también vamos a encontrar, hermanos, en el Nuevo Testamento que se dice que de la mayoría de estos hombres que van a salir de Egipto, mayores de 20 años, Dios no se va a agradar. ¿Por qué? Porque no lo siguieron por fe. Tenían solamente la mente puesta en las cosas terrenales. Y como también enseña el libro de Hebreos, Dios se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que no tienen fe en Él. Son una vergüenza, van a ser una vergüenza los mayores de 20 años y van a quedar tendidos en el desierto. 10 veces ellos se llenan de ira contra Dios, 10 veces llenan de quejas a Dios y hasta que Dios dice y jura que no entrarán en su reposo. Ellos no se identifican plenamente con José. José soporta todo, 13 años sufriendo. Sin embargo, no hay ni una sola queja, lo vemos sirviendo Él continuamente. Así como sirvió en la casa de un hombre prominente como Potifar, así de la misma manera sirve también a unos siervos. Porque es una característica del cristiano. El cristiano no se deja influenciar de cosas externas. El cristiano es lo que es en cualquier parte. En cualquier parte Él muestra su esencia, Él muestra la obra de Cristo en su vida. Y esta es la gran enseñanza que ellos tenían que sacar de este pasaje, al igual que nosotros. Y Cristo está en medio de este pasaje, obviamente. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. No sé si hay preguntas. Las dejaron para la próxima clase. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu favor inmerecido. Gracias te damos por la vida de Cristo Jesús, el varón perfecto. Hemos visto un anticipo de Él aquí en este texto, en la vida de José. Como la vida de José es paralela a la de Cristo. Pero Cristo es el varón perfecto, el verdadero José. Por eso tu palabra dice que puesto los ojos en Jesús. Después de mostrar a Abraham, al mismo Noé, a todos estos hombres de fe, al mismo José, la Escritura dice que pongamos los ojos en ti, oh Señor Jesús. Solo tú eres digno de gloria, de alabanza, y te rogamos que nuestras vidas estén rendidas a ti cada día para glorificarte y para exaltarte. Te damos pues gracias en Cristo Jesús. Amén.